La fe es precisamente la paradoja de que el individuo, como singular, es superior al universal, en la medida en que no se subordina a él, sino que lo trasciende, no por ser mejor que el universal, sino por estar en una relación absoluta con lo absoluto. Søren Kierkegaard, Temor y Temblor 1843. ¿A quién recomiendo este libro? Lectores interesados en la literatura contemporánea y el género híbrido. Este libro atraería a quienes disfrutan de obras que desafían las categorías tradicionales, combinando crónica, ensayo, autobiografía y reflexión filosófica. Los fans de autores como Emmanuel Carrère o W.G. Sebald, que mezclan narrativa personal con investigación, encontrarán en el estilo irónico e introspectivo de Cercas una lectura cautivadora. Recomendaría el libro a este grupo por su prosa ágil y su capacidad para entrelazar una historia personal con un retrato cultural más amplio. Personas curiosas sobre la fe y la espiritualidad, creyentes o no. El libro es ideal para aquellos que, independientemente de sus creencias, se interesan por explorar cuestiones existenciales como la vida eterna, la resurrección o el papel de la religión en el mundo moderno. Tanto ateos que buscan entender la fe desde una perspectiva externa, como creyentes que desean una mirada fresca sobre el Papa Francisco y la Iglesia Católica, disfrutarán de la honestidad y el enfoque no dogmático de Cercas. Se los recomendaría por su equilibrio entre escepticismo y respeto hacia lo espiritual. Aficionados a las crónicas de viaje y los retratos biográficos. Aquellos que disfrutan de relatos de viajes con un trasfondo cultural o biografías de figuras influyentes, como las de líderes religiosos o políticos, encontrarán fascinante el viaje de Cercas a Mongolia junto al Papa. El libro ofrece una visión íntima del Papa Francisco y de la Iglesia, además de descripciones evocadoras de un país remoto. Lo recomendaría a este grupo por su mezcla de aventura, humor y análisis profundo de una figura global. Reseña. Contexto y premisa de la obra. El loco de Dios en el fin del mundo es una obra que desafía las etiquetas genéricas, combinando crónica, ensayo, biografía y autobiografía en un relato vibrante sobre un viaje físico y espiritual. Publicado en 2025 por Random House, el libro narra la experiencia de Javier Cercas, un escritor ateo y racionalista, quien recibe una invitación del Vaticano para acompañar al Papa Francisco en su viaje a Mongolia en 2023 y escribir sobre él con total libertad. Este bloque explora cómo surge el proyecto y el trasfondo personal que impulsa a Cercas a embarcarse en esta aventura, así como el contexto histórico y cultural que enmarca el relato. Javier Cercas, conocido por obras como Soldados de Salamina, se presenta como un narrador escéptico, anticlerical y profundamente racional, lo que hace su aceptación de la propuesta vaticana aún más intrigante. Su motivación principal es personal, busca respuestas sobre la posibilidad de la vida eterna, una pregunta que surge tras la muerte de su madre y su deseo de saber si ella podrá reunirse con su padre en el más allá. Esta búsqueda íntima se convierte en el motor narrativo, transformando un encargo periodístico en una exploración existencial que trasciende las fronteras de la fe y el escepticismo. El viaje a Mongolia, un país remoto con una mínima población católica, añade un matiz de absurdo y aventura que captura la imaginación del lector desde las primeras páginas. El contexto del libro también incluye una mirada al Papa Francisco, una figura polarizante que combina humildad con una visión reformista de la Iglesia Católica. Cercas no solo documenta el viaje oficial del Papa, sino que lo utiliza como lente para examinar la institución eclesiástica, sus contradicciones y su relevancia en un mundo secular. A través de entrevistas con figuras como el padre Espadaro, el cardenal Marengo y misioneros en Mongolia, el autor construye un retrato poliédrico del catolicismo contemporáneo. Este telón de fondo histórico y cultural enriquece la narrativa, situándose en la intersección entre lo personal y lo universal, un tema que resuena a lo largo de toda la obra. Estilo y estructura narrativa. El estilo de Cercas en El loco de Dios en el fin del mundo es uno de los pilares de su impacto, caracterizado por una prosa ágil, irónica y profundamente introspectiva que mezcla géneros con maestría. Este bloque analiza cómo la estructura narrativa y el tono del autor logran capturar la complejidad de los temas tratados, desde la fe hasta la duda, pasando por la crónica de viaje y la reflexión filosófica. Los dos párrafos siguientes desglosan la originalidad de su enfoque narrativo y el uso del humor y la ironía como herramientas para conectar con el lector.
La estructura del libro es un batiburrillo de géneros, como lo han descrito críticos, que combina la crónica periodística con el ensayo filosófico y la autobiografía. Cercas no se limita a relatar los eventos del viaje a Mongolia. En cambio, teje una narrativa que alterna entre la observación externa del Papa Francisco y la Iglesia, y la introspección personal sobre su propia vida y creencias. Esta mezcla permite que el libro sea accesible tanto para lectores interesados en la religión como para aquellos atraídos por las preguntas existenciales. Cada capítulo funciona como una pieza de un rompecabezas mayor, donde el viaje físico a Mongolia se entrelaza con un viaje interior hacia el sentido de la vida y la muerte. El tono irónico y a veces humorístico de Cercas es un elemento distintivo que alivia la densidad de los temas tratados. Su autoproclamado ateísmo y anticlericalismo no lo llevan a ridiculizar la fe, sino a abordarla con una curiosidad genuina y un respeto que sorprende incluso al propio autor. Por ejemplo, sus descripciones de los paisajes mongoles o de las interacciones con el Papa están impregnadas de un humor sutil que humaniza a los personajes y hace que el lector se sienta parte de la travesía. Esta capacidad para equilibrar la seriedad de las preguntas filosóficas con un estilo ligero y atractivo convierte al libro en una experiencia lectora cautivadora, como han señalado usuarios en X, quienes lo describen como íntimo y profundamente humano. Temas y relevancia. La riqueza de El Loco de Dios en el fin del mundo radica en su exploración de temas universales como la fe, la muerte, la trascendencia y el papel de la religión en el mundo moderno, todo desde la perspectiva de un observador escéptico. Este bloque examina cómo el libro aborda estas cuestiones y su impacto tanto en lectores creyentes como no creyentes, además de su relevancia en el contexto cultural actual. Los dos párrafos siguientes profundizan en los temas centrales y la recepción crítica y popular de la obra. El libro se sumerge en preguntas filosóficas sobre la vida eterna y la resurrección, inspiradas por la conversación de Cercas con el Papa Francisco, quien explica que con la resurrección de Cristo se plantó la semilla de la resurrección de toda la humanidad. Aunque Cercas no abraza la fe, su diálogo con estas ideas lo lleva a reflexionar sobre el sentido de la existencia y la esperanza, temas que resuenan con lectores de cualquier trasfondo. La obra también explora la figura del Papa como un símbolo de misericordia y cambio, pero sin idealizar, mostrando sus contradicciones y los desafíos de liderar una institución milenaria en un mundo polarizado. Esta dualidad entre lo espiritual y lo terrenal hace que el libro sea un puente entre mundos opuestos. La recepción de la obra ha sido abrumadoramente positiva, con críticos como Garth West Hallberg, The New York Times, elogiando la destreza narrativa de Cercas y José María Pozuelo y Bancos, ABC Cultural, destacando su carácter singularmente espléndido. En X, lectores como Angel Cruz J. han valorado su capacidad para abordar la fe sin dogmatismos, mientras que @vivirpoblado lo describe como una lectura que no decepciona por su humanidad. La relevancia del libro radica en su capacidad para hablar a un público amplio, ofreciendo una meditación profunda sobre la condición humana en un momento en que las divisiones entre lo secular y lo religioso son más marcadas que nunca. El Loco de Dios en el fin del mundo no solo es un retrato del Papa Francisco o de la Iglesia, sino una invitación a cuestionar, reflexionar, quizás, encontrar un atisbo de esperanza en el misterio de lo desconocido. Crítica. El Loco de Dios en el fin del mundo de Javier Cercas ha generado un amplio espectro de reacciones entre lectores y críticos, consolidándose como una obra que combina narrativa vibrante, reflexión profunda y un acercamiento único al Papa Francisco y la Iglesia Católica. La novela sin ficción, publicada en 2025 por Random House, es elogiada por su capacidad para entrelazar la crónica de un viaje a Mongolia con preguntas existenciales sobre la fe, la trascendencia y la vida eterna. Los lectores destacan la habilidad de Cercas para transformar una propuesta inusual, un ateo acompañando al Papa, en un relato íntimo y universal que invita a la reflexión, aunque no está exento de críticas por su extensión y enfoque. La mayoría de las opiniones de lectores en plataformas como Casa del Libro y Amazon coinciden en que el libro es interesante, ameno y profundamente humano. Los lectores aprecian la narrativa clara y directa de Cercas, que combina ironía, humor y una curiosidad genuina, haciendo que el texto sea accesible tanto para creyentes como para no creyentes. Por ejemplo, un lector en Amazon destaca cómo el libro hace reflexionar sobre la fe y la ética,
comparándolo con los diálogos entre Umberto Eco y el cardenal Martini por su profundidad en las conversaciones con figuras vaticanas. Otro comentario en Casa de Libros subraya la riqueza de personajes y episodios, descrita como al modo cervantino, y el impacto emocional de su final conmovedor. Sin embargo, algunos lectores sienten que Cercas abusa del misterio sobre la vida eterna, prolongando innecesariamente la tensión narrativa. El libro también recibe alabanzas por su retrato del Papa Francisco y su entorno. Los lectores valoran cómo Cercas, desde su perspectiva atea, ofrece una visión fresca y matizada de Bergoglio, explorando tanto su carisma como sus contradicciones. En X, usuarios como @AngelCruzJ destacan la obra como un libro de viajes que aborda con éxito la fe, la resurrección y la figura del Papa, mientras que @VivirPoblado lo describe como íntimo, cautivador y profundamente humano, enfocándose en el impacto del Papa en la Iglesia más que en un discurso religioso. Sin embargo, algunos lectores, como uno en Amazon, critican que el libro se centra demasiado en la vida de Francisco, sintiéndolo más como una biografía que como una novela, lo que puede decepcionar a quienes esperaban una narrativa más ficticia. En sitios especializados como Lecturalia y Leer es Vivir dos veces, se resalta la originalidad del libro como una novela sin ficción que mezcla géneros con maestría. Los críticos elogian la capacidad de Cercas para convertir un encargo del Vaticano en un thriller sobre el mayor misterio de la humanidad, según Lecturalia, mientras que Leer es Vivir dos veces destaca su potencial para generar debate y reflexión colectiva. No obstante, este último sitio señala que, aunque el libro plantea preguntas profundas, no es el mejor trabajo de Cercas, y algunas secciones, especialmente las entrevistas en Mongolia, pueden sentirse repetitivas o excesivamente extensas. Esta crítica se alinea con un comentario en Amazon que sugiere que el libro podría beneficiarse de recortar unas 200 páginas para mantener el ritmo. Un punto recurrente en las opiniones es el impacto personal del libro en lectores de diferentes creencias. Una lectora cristiana en Amazon, de 74 años, comparte cómo la obra, escrita por un ateo, fortaleció su fe y la hizo sentir más segura de su camino, valorando su facilidad de lectura y momentos de suspense. Por otro lado, lectores como @exerrotenx, interesados en temas científicos y alejados de la Iglesia por sus controversias, encontraron el libro atrapante y enriquecedor. Esta dualidad refleja la habilidad de Cercas para conectar con audiencias diversas, ofreciendo un texto que, según Vatican News, aborda la esencia del cristianismo sin imponer dogmas, sino invitando al diálogo. En conclusión, El Loco de Dios en el fin del mundo es una obra que ha cautivado a muchos por su estilo cálido, su exploración de la fe desde una perspectiva externa y su retrato humano del Papa Francisco. Aunque su longitud y ciertas repeticiones han sido señaladas como debilidades, la mayoría coincide en que es un libro memorable que fomenta la introspección y el debate. Su capacidad para resonar con lectores de distintas creencias, desde católicos devotos hasta ateos curiosos, lo convierte en una lectura recomendada para quienes buscan una narrativa que combine viaje, reflexión y humanidad. Como señala un crítico en El País, es un libro singularmente espléndido que refleja la maestría de Cercas en su mejor momento. Autor: Javier Cercas Mena, nacido el 6 de abril de 1962 en Hibernando, Cáceres, España, es uno de los novelistas españoles más destacados de su generación, reconocido por su audaz exploración de los límites entre realidad y ficción. Hijo de un veterinario de campo, su familia se trasladó a Girona cuando tenía 4 años, una ciudad que marcaría profundamente su vida y obra. Estudió Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtuvo su licenciatura, y más tarde un doctorado en la Universidad de Barcelona. Además, trabajó 2 años como profesor en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, una experiencia que influyó en obras como La velocidad de la luz 2005. Cercas combina su carrera literaria con el periodismo, siendo colaborador habitual del diario El País, donde escribe columnas y ensayos. La carrera literaria de Cercas despegó con Soldados de Salamina en 2001, una novela que mezcla hechos históricos y ficción para narrar un episodio de la Guerra Civil Española, obteniendo elogios de figuras como Mario Vargas Llosa, J.M. Coetzee y Susan Sontag. Esta obra, traducida a más de 20 idiomas y adaptada al cine por David Trouba en 2003,
le valió premios como el Independent Foreign Fiction Prize en 2004 y lo consolidó como una voz clave en la narrativa de la memoria histórica. Su amistad con el escritor chileno Roberto Bolaño, quien lo alentó en sus inicios, también fue crucial para su desarrollo como autor. Desde entonces, Cercas ha sido reconocido por su estilo innovador, que él mismo describe como relatos reales. La obra de Cercas se caracteriza por su interés en periodos históricos complejos, como la Guerra Civil Española, el franquismo y la Transición Española. Novelas como El Impostor, 2014, que explora la vida del falso superviviente de campos nazis Enric Marco, y El Monarca de las Sombras, 2017, sobre su tío abuelo falangista muerto en la Batalla del Ebro, reflejan su compromiso con desentrañar las contradicciones del pasado. Estas obras le han valido premios como el Premio al Libro Europeo 2016 y el Premio André Malraux 2018. Además, su trilogía Terra Alta, 2019 a 2022, marcó una incursión en la novela negra, ganando el Premio Planeta 2019 por la primera entrega. Además de novelista, Cercas es un ensayista y articulista de tendencia izquierdista, crítico tanto del franquismo como de ciertos discursos de la izquierda contemporánea. Su oposición a los nacionalismos, incluida su ambigua relación con el catalanismo pese a vivir en Cataluña, lo ha llevado a debatir con intelectuales y políticos sobre la memoria histórica y la identidad española. Ha descrito su identidad como la de un extremeño catalanizado o un catalán que no acierta a dejar de ser extremeño, reflejando una visión compleja de la pertenencia cultural. Sus columnas en El País abordan desde la política hasta la literatura, siempre con un tono reflexivo y provocador. El Loco de Dios en el Fin del Mundo, 2025, su obra más reciente, marca un nuevo hito en su carrera al abordar la figura del Papa Francisco desde la perspectiva de un ateo convicto. Invitado por el Vaticano a acompañar al Papa en un viaje a Mongolia en 2023, Cercas construye una narrativa que mezcla crónica, ensayo y autobiografía, explorando cuestiones de fe, trascendencia y humanidad. Este libro, alabado por críticos como Garth Rees Kahlberg y José María Pozuelo y Bancos, reafirma su capacidad para transformar experiencias personales en reflexiones universales. La obra ha sido descrita como un thriller sobre el mayor misterio de la humanidad y un retrato íntimo del Papa, consolidando su reputación como un autor que desafía géneros. Con una obra traducida a más de 30 idiomas y numerosos galardones, incluyendo el Premio Nacional de Narrativa 2010 por Anatomía de un Instante y el Premio Dagger 2023 por Terra Alta, Javier Cercas se ha establecido como un referente de la literatura contemporánea. Su habilidad para entrelazar historia, memoria y ficción, junto con su estilo claro y su valentía para abordar temas incómodos, lo convierten en un autor imprescindible. Actualmente, vive en Barcelona con su familia, sigue enseñando literatura en la Universidad de Girona y continúa explorando las fronteras de la narrativa con una mirada crítica y profundamente humana.